van a encontrar ustedes en este libro lo importante que es el estudio del derecho civil. El compendio es este. En especial en él van a ver en la unidad 2 incluso el material que vamos a utilizar en los propósitos de esta segunda unidad. Y en concreto, el producto integrador, les voy a entregar la guía entre hoy y mañana. La guía que van a hacer ustedes para sumar los puntos del producto integrador, junto con la contadora, va a consistir en elaborar 2 contratos civiles. Yo se los voy a entregar, uno de arrendamiento y a lo mejor uno de prestación de servicios profesionales. ¿Sale? Les voy a dar el machote y ustedes lo van a rellenar y de esta manera van a poder ustedes desarrollar ese producto. El producto en sí consiste en hacer una kermés. ¿Cómo se haría para hacer una kermés? Con la contadora van a trabajar ustedes lo relativo en costos, contabilidad y costos, cuáles son los ingredientes que lleva cada uno de los productos, la calidad, la cantidad y el costo que estos productos van a tener. Eso va a ser la evaluación con ella. Y la evaluación conmigo va a ser rellenar o llenar, más bien dicho, o elaborar 2 contratos civiles. Entonces, esto es lo que consiste, en esto consiste el producto integrador con el que vamos a trabajar nosotros. Ya en ese camino, explicarles las bases para que lo puedan hacer. Y de esta forma, arrancar con el encuadre que vamos a hacer en la materia. El derecho civil es el derecho privado por excelencia que está en toda nuestra vida. Es con el que convivimos nosotros desde la concepción. Ojo con lo que estoy diciendo, Irene. Desde la concepción, nosotros ya tenemos al derecho civil cuidándonos. ¿Cuándo termina? Cuando morimos. Esos son los 2 grandes extremos. No es cuando tú naces, Ricardo Báez, o Lady, o Marlene, no. Es cuando cada uno de nosotros fue concebido. Y de esta manera ahí se adquieren derechos y obligaciones. Y pues bien, en este segundo momento nosotros lo que vamos a hacer es estudiar, revisar el conjunto de normas jurídicas, de principios o de instrumentos que nos van a servir para regular, para controlar las relaciones personales que nosotros podemos llegar a tener. Pero no solo ellas, sino también las relaciones de tipo patrimonial. De esta fórmula lo vamos a hacer como personas físicas o como personas morales de carácter privado, pero ellas identificadas ya en el derecho civil como personas jurídicas. Aquí cambia la concepción un poquito, porque ya no hablamos de una persona moral propiamente dicha, sino estamos hablando ya de una persona moral. Y en esta tesitura, en este caminar, en este andar, ustedes van a reconocer el Código Civil a través de 6 libros. Entonces, esas situaciones son las que ustedes van a poder checar y van a poder ahí ejecutar todas las situaciones que van a cubrir en ellas. El primer código, el primer documento que sostiene, perdón, está llorando un pequeño y ahí ya me puso nervioso. Bien, Código Civil tiene 6 libros. Estos 6 libros, ustedes los van a identificar en la mejor de las fórmulas, como lo están viendo en la diapositiva en la parte inferior izquierda. El primer libro va a hablar de las personas, así se llama el libro, y va a hablar de las personas físicas y las personas jurídicas. Segundo libro, habla de la familia. El tercero refiere a los bienes. El cuarto, a las obligaciones. El quinto, a los contratos. Y el sexto, a las sucesiones, al derecho a la sucesión. Por lo que hace al libro de personas, ustedes van a identificar en este módulo
la existencia de las personas físicas y sus atributos, la existencia de las personas morales y también sus características o atributos. Y algo que ya vimos en la primera unidad, el acto y el hecho jurídico como detonantes, como detonadores, como formuladores de derechos, de obligaciones, de contratos. Eso es lo primero que tenemos que verificar nosotros en esta situación. Y permítanme tantito, por favor. Bueno, perdóneme, estoy en clase, ¿en qué le puedo servir? Ay, una disculpa, más. Sí. Le comento, le comento, fuimos, le pedí a uno de mis apoyos que checáramos en finanzas y ya en finanzas me destrabaron el tema porque sí se cayó el sistema en todo el estado, ¿eh? Y ya me llegó la contraseña. De hecho, ya lo imprimió Paola el recibo, maestra, muy amable, no sé, le estoy muy agradecido. Ah, ok, ok, sí, el hermano de Paola trabaja en finanzas y lo lograron destrabar, pero dice que no soy el único, que es en todo el estado. Jesús. Una disculpa, jóvenes, es que había un tema que atender en corte y ya está. Bien, entonces, nosotros tenemos que ubicar en el Código Civil algo muy importante. En el Código Civil, lo que ustedes van a ubicar, van a localizar es los atributos que las personas tenemos para poder desarrollar los actos jurídicos o actuar en los hechos jurídicos. Ahora, la palabra persona proviene de personae, y personae es sonar mucho o resonar. En ese camino, hagan de cuenta, como lo han visto en las películas, que un personaje era un personaje en esos viejos teatros de la Grecia, de la Roma, donde las caretas que se ponían ellos tenían un hueco para que lanzara la voz. Esa es la primera explicación de la palabra personal. Eso es lo primero que en historia del derecho nosotros identificamos cuando hablamos de las personas. Y bueno, en ese camino explicarles a ustedes que el Código Civil lo primero que nos va a marcar es el hecho de explicarles a ustedes, como primer punto, en el libro 1, las características que van a encontrar de las personas físicas. Una persona física tiene mayoría de edad, hasta los 18 años. Una persona física puede ser incapaz, puede ser emancipada, debe tener domicilio, debe tener nombre. Después de ello, sin duda, una persona física tiene derechos de personalidad, y aquí vamos a tratar también lo relativo a las personas ausentes y las personas ignoradas. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? En el punto número 4 estaremos hablando de lo que son los ausentes y las personas jurídicas. En el 5 vamos a hablar de las asociaciones, las llamadas fundaciones o asociaciones civiles, y en el 6 las llamadas sociedades civiles, ambas creadas sin lucro con la única intención de producir alguna situación de carácter altruista. En ese mismo camino vamos a poder abordar todo lo relativo a explicar de las personas físicas la palabra capacidad jurídica como atributo que nosotros vamos a tener desde
el nacimiento y hasta la muerte. La capacidad jurídica resulta igual para hombre y para mujer. Y en ese mismo camino, bueno, la ley le concede a la mujer y al hombre los mismos derechos inherentes a su personalidad y a la dignidad humana. Bien, Irene Hernández, abra micrófono, por favor. Ya. Buenas tardes. ¿Qué entiende usted por dignidad humana? Sí se ve la diapositiva, ¿verdad? Poco. ¿Se ve poco? Sí. Déjeme ver. ¿Qué entiende por dignidad humana? Dignidad, ser dignos de nosotros mismos o de cada persona que tenga. Deme un ejemplo de dignidad humana. Dignidad, podría decir apoyar a, a personas mayores. ¿En qué sentido le apoyaría? Mm, ¿En qué sentido, hija? es que corre riesgo sobre de robo o asaltos, A ver, Irene, porque ¿qué es la dignidad? dignidad es ser dignos de nosotros mismos. Tiene que ver con eso también. ¿Qué es vámonos al antónimo, ¿qué es lo indigno? ¿Lo qué? Lo indigno, ¿qué es lo que no es digno? Digno de que no, ¿cómo podría decirse? Digno de que no estamos de acuerdo con nosotros mismos. Le pongo un ejemplo. Entramos al mismo grupo ustedes y yo, y ustedes me empiezan a decir un apodo. Me lo dice usted, me dice mi apodo, y los demás se ríen de mí, y yo me pongo a llorar. ¿Violentaron mi dignidad humana? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que usted tiene su nombre y no tiene necesidad de ponerle un apodo. Muy bien. Entonces, poner un apodo es violentar la dignidad de un ser humano. Y me quitan ustedes mi torta y se ríen de mí. ¿Me habrán violado mi dignidad humana? Sí, porque ya que es su alimento, su propio alimento. Exacto. Bien, muy bien, muy bien. Ese es el punto que tenemos que observar todos. Estoy viendo un recuadro que me dice que por favor mueva la ventana, pero no sé si se vea, si estén viendo la diapositiva. ¿Sí se está viendo? ¿No se está viendo? Bueno. ¿Sí se ve la diapositiva, jóvenes? Levanten la manita si se ve la diapositiva o no se está viendo. Sí se ve, perfecto. Bueno, por favor, abra cámara. No, aquí la veo. Mariel Osorio, ¿puede leer el párrafo que sigue, por favor? Este párrafo. ¿Lo puede leer? Sí, por existencias de construcción gramatical, enumeración, orden u otra circunstancia, un texto legal o uso de género masculino y lo... Es que tiene una raya amarilla ahí y no lo Masculino o alcanzo a femenino leer. sin que existan motivos jurídicos para su exclusión. Esa ley deberá ser interpretada por el juzgador en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas y aquellos puedan adquirir toda clase de derechos y contraer igualmente toda clase de deberes jurídicos. Mariel, ¿qué significa eso? ¿Qué quiero dar a entender con eso, Mariel? Que si se lleva a cabo alguna circunstancia
este, se tomar en cuenta si es mujer o hombre, pero digamos, existirá igualdad entre ambos, ¿no? Porque está diciendo que por motivos para su, ¿Qué es la igualdad, ¿no? María? ¿Qué es la igualdad? No discriminar entre ninguna persona y pues ser igualitario, no tener diferencias con nadie. Muy bien. Dar un trato igual. Muy bien. Juan Daniel Estrada, por favor. ¿Por qué debe de haber un trato igual entre mujeres y hombres en México? Bueno, a mi opinión debería de existir, bueno, tiene que existir ese trato igual, ya que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades, tenemos las mismas capacidades para desempeñar cualquier actividad, ya sea trabajo, deporte o cualquier otra cosa en la vida. A mi parecer sería eso. Muy bien, y estás en lo correcto. Este es el Código Civil de Puebla. Y el Código Civil de Puebla dice, en su artículo 34, que la capacidad jurídica es igual para el hombre y para la mujer. Ese mismo artículo dice esa misma ley en su artículo 35 dice que la protección que concede la ley a todo hombre y a toda mujer comprende cada uno de los derechos inherentes a la personalidad y a la dignidad humana. Su párrafo segundo es lo que leía Mariel. Su párrafo segundo nos dice de manera magistral, si por exigencias de construcción gramatical, enumeración, orden u otra circunstancia, un texto legal usa el género masculino y no emplea el género femenino, sin que existan motivos jurídicos para su exclusión, esa ley deberá ser interpretada por el juzgador en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas y aquellos puedan adquirir toda clase de derechos y contraer igualmente toda clase de deberes jurídicos. Wow. Artículo primero de la Constitución. Trato igual entre iguales. Parte de la base de lo que trabajamos hoy día en el plantel. Ahora, esto dice la ley y en ese mismo camino la ley establece que la capacidad jurídica, que es la palabra que ustedes estaban viendo ahorita, la capacidad jurídica es de goce y es de ejercicio. Necesito que lean la fracción primera y la fracción segunda. Identifiquen cuáles son las palabras que no hacen coincidir ambas fracciones. Juan Daniel, otra vez usted. ¿Cuáles son las palabras que no son iguales en ambos párrafos? Sería después de, bueno, al inicio que dice capacidad de goce y en la segunda capacidad de ejercicio y casi a la penúltima que dice derechos Entonces contraer. sería goce, ejercicio. Estoy de Ujú. acuerdo. Goce y Sí. ejercicio. ¿Cuál otras palabras? Casi al final que sería contraer y cumplir Y esta, y adquirir, ajá, y adquirir y ejercitar. vean la clave. La capacidad de goce la tenemos para adquirir derechos y obligaciones. Solamente que al adquirir los derechos, contraemos obligaciones. Son tres palabras. Goce, adquirir, contraer. Y en el otro lado, ejercicio, ejercitar, cumplir. Ahí están las tres palabras que cambian. Usted mismo, Juan Daniel, la capacidad de goce es una aptitud para adquirir un derecho y contraer una obligación. ¿Qué entiende por eso? ¿Qué cree que sea eso? A ver, Un derecho que usted haya adquirido desde que nació. derecho a, no sé, bueno, después a la educación, por así decirlo,
o a la libertad, no sé, algo Ahí así. está el segundo es el que me gustó, la libertad. En la libertad, respirar, comer, Puedo- sentir adelante, adelante. ¿Quién va a hablar? Adelante. Pues desde que uno nace, adquiere dos derechos, que es el derecho a la vida y el derecho a, pues, al que dijo anteriormente, a la libertad. Me quedo con eso que dijo su compañero, pero vean. La ley protege al ser humano desde que es concebido. Usted mismo, compañero Ricardo, ¿en qué momento resulta la concepción de una persona en el puro sentido legal y biológico? ¿En qué momento? Pues desde que nace, No, ¿no? no, por eso lo corregí. El proceso de concepción inicia desde la interpretación jurídica, desde la interpretación legal, con el débito carnal. Se llama una relación sexual en el derecho, débito carnal o ayuntamiento carnal. Así se llama. Un abogado, cuando hable del ayuntamiento carnal o del débito carnal, está hablando de una relación sexual. Cuando surge el débito carnal, puede llegar el acto de concepción. La concepción surge cuando un óvulo es fecundado, dice la ley, por uno o más espermatozoides, porque hay partos múltiples. Entonces, viene la concepción, vienen dos células y se juntan, se unen. Esas células se llaman cigoto. ¿Qué tiempo tarda para conformarse el cigoto? De 0 días a 3 meses. El cigoto se llama huevo y después de llamarse huevo ya es un feto. ¿Sale? Estamos hablando de lo que es la biología. Entonces, la ley no lo dice Ángel, por cierto, esto no es algo mío, esto está en la ley. Lo que hice para explicar esto fue precisamente hablarles con la ley en la mano. Y vean qué dice la ley. Artículo 36 habla de las fracciones y aquí está en el 37. El ser humano es protegido desde que es concebido. Ahora, vámonos a lo siguiente. ¿El derecho a nacer es un derecho del hijo o de la madre? ¿Quién quiere contestar? ¿El nacer es un derecho de mamá o de hijo? ¿Quién De la contesta? mamá, ¿no? ¿Por qué? O pues no sé, pues porque ella es la que está haciendo esa, bueno, en ella es donde se está fecundando ese óvulo, ¿no? ¿Pero qué dice la Ella ley? toma la decisión. La ley protege ¿a quién? Al hijo, ¿no? Bueno, al ser humano. ¿Qué dice ahí? Al ser humano. ¿Desde qué momento protege el Código Civil al ser humano? Lean, desde la concepción, desde que es fecundado ese óvulo. Es que procede de una violación, ese embarazo. Sí, pero ese ser humano tiene derechos humanos. Y el principal derecho que está en ese artículo 37 es la vida. Eso es lo primero que quiero que vean, que la ley está dando el mismo derecho a todos, porque aquí lo dice la ley. No es una conjetura de Ángel, es algo que nos dice que las personas, si me dijeras, bueno, es que un cigoto todavía no es un ser humano, claro que sí, es una persona física, porque es un ser humano, procreado por seres humanos, que adquiere capacidad jurídica y que en esa capacidad jurídica, hombre o mujer, son iguales. Como consecuencia, la ley protege igual a hombres y mujeres, con todos sus derechos, con todas sus garantías, con su personalidad, con la construcción de la dignidad humana como consecuencia.
la misma ley nos dice a nosotros esto que está aquí, que el ser humano va a ser protegido desde que es concebido. Y en ese concepto, en esa tesitura, el ser humano desde ahí puede adquirir derechos y obligaciones. ¿Cuál es la condicionante que le pone la ley? Esta. Nacer. Cuando el ser humano nace, pero nace vivo, adquiere sus derechos y obligaciones. Una herencia, una empresa, alguna situación de hacer, de gozar, de disfrutar, y eso lo dice la ley. Pero solamente si nace. ¿Cómo se sabe si una persona nace? ¿Quién me puede decir? Estamos razonando algo tan simple, pero a la vez complejo. ¿Cómo sabemos si un ser vivo, ser humano vivo, nace? Mediten eso. ¿Cómo? ¿Cuál es el primer acto de vida de cualquiera de nosotros? ¿O cuál fue? Ya está. Una canción hizo José Alfredo Jiménez de eso. ¿Cómo? Nadie sabe. ¿Cómo se sabe que una persona nació viva? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Llora? Eso. Muy bien, Isabela. ¿Por qué llora la persona? ¿Porque es la primera vez que está respirando? Ah, sí, porque le pega. Le dan la famosa nalgada. ¿Sabían ustedes que clínicamente hablando, muy bien, Isabela, que hablando la persona, perdón, hablando, cuando le dan esa famosa nalgada, se activa la gran máquina que tenemos llamada sistema respiratorio, los pulmones? El primer acto de vida que te pide la ley es que esa persona respire y se manifiesta a través de un sonido gutural llamado llanto. Entonces, si alguien hereda algo, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la persona para poder ser heredero, aún estando en el vientre materno, se necesita que esa persona nazca, que nazca viva y que esté viva por lo menos 24 horas. No lo dice la ley, lo dice la interpretación de la ley a través de la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, yo soy abuelito de la niña X y no le quiero dejar a mi hija la herencia. Se la dejo a mi nieto XYcito, así lo van a llamar. Pero la condición que yo pongo para que XYcito herede es que él nazca vivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi hija? Cuidar que su hijo nazca vivo. Su hijo nace y muere a los 3 días. Ese pequeño ya vivió, ya tiene derechos y ya su mamá y su papá son herederos de lo que haya dejado, que es lo que vamos a ver en sus sesiones testamentarias e intestamentarias un poquito más adelante. Ojo, porque la capacidad de ejercicio nos da facultades legales como mayores de edad. Pero, ¿qué nos pide la ley? Vean ustedes, la ley te pide que estés orientado y en pleno uso de tus facultades mentales. Que tú estés orientado en tus 3 esferas, en modo, que ubiques dónde estás, tiempo y lugar. Y que en esa ubicación de modo, tiempo y lugar, tus facultades mentales sean continuas, permanentes. Porque si no lo son, tú no eres una persona con una capacidad total. Y ahí es a donde entramos al análisis de esto. Wow. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que la mayoría de edad, y están ustedes accesando a ella, se da a través de cumplir los 18 años de edad. Pero al cumplirlos, tú ya puedes disponer libremente de tu persona, de tus bienes, salvo que seas una persona incapaz. Una persona incapaz es aquella que no puede ejercer sus derechos, que no puede contraer obligaciones, que no puede comparecer a un juicio por sí mismo, sino que necesita de alguien más.
¿Quién es un incapaz? Sería la pregunta que ustedes van a formular. Un incapaz es un menor de edad, alguien que no tiene mayoría de edad. Parte de ello, aquel mayor que está privado de la inteligencia por locura. Es una persona que está afectada de su sentido en tratándose del proceso psiquiátrico. Además, véanlo bien y léanlo. Todo aquel que sea alcohólico crónico no es una persona capaz. Todo aquel que tenga un trastorno mental, una sociopatía, una psicopatía, incluso que tenga intervalos de lucidez, que por ratos esté bien, no se puede. Esa persona no es capaz. El mayor de edad, sordomudo, pero que no se pueda dar a entender por escrito y que no interprete el lenguaje de los sordomudos. Pero además de ello, ojo, con eso remato, aquel mayor edad que consuma drogas, enervantes o estupefacientes, tampoco es una persona capaz. Es una persona incapaz. Y lo dice la ley. Eso es lo que la ley dice de todo esto. Entonces es importante que lo generemos. Cierre de clase. Muy bien, ya que escuché a Isabela. Isabela, ¿qué aprendió de esta clase? Pues aprendí bien la definición de la dignidad, que la dignidad en sí son los valores y los derechos que tenemos. Y pues de lo que es las personas, los rasgos, las características que tiene que tener una persona para definirla si es capaz o incapaz, aunque tenga la mayoría de edad. Muy bien. Gracias a todos. Excelente tarde. Nos vemos en la siguiente sesión. Dios los bendiga, hijos. La guía se las comparto en un ratito más en el grupo y comparto el video para que hagan comentarios. Voy a solicitar como método de evaluación también que hagan comentarios al video en YouTube con las preguntas parecido a lo que hice en investigación aplicada. Buena tarde a todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.